y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Y nosotros los vamos a rodear poniendo nuestras manos sobre ellos para pedir la bendición del Señor. Así como Jacob puso las manos sobre sus hijos y los bendijo la última vez que estuvo con ellos, así nosotros queremos que las bendiciones del Señor les acompañen donde quiera que ellos vayan. Vamos a arrodillarnos los que estamos aquí en la plataforma, los demás nos pueden acompañar inclinando sus rostros. Y nosotros vamos a colocar nuestras manos sobre ellos para pedir la bendición del Señor. Amantísimo Padre y Dios, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Delante de ti, ante tu altar, tenemos a dos jóvenes que tú has llamado para tu servicio. Dos jóvenes que han demostrado durante todo este tiempo en nuestro medio que verdaderamente son tus hijos, son tus siervos y han servido desinteresadamente para tu iglesia. Hoy es el último sábado que estarán con nosotros por algún tiempo. No sabemos si los volveremos a tener aquí, ya que los acontecimientos de este mundo se están moviendo tan rápidamente que no sabemos si la próxima vez que los veamos será en el reino de los cielos. Pero Señor, mientras tanto, queremos pedirte de que tú vayas con ellos, que envíes tu ángel delante del camino de ellos, que les prepare la senda. Señor, que donde quiera que ellos vayan a prepararse, a servirse a ti, a servirte a ti, ellos siempre tengan en alto y en mente que tú los has llamado y son representantes tuyos y del Evangelio eterno donde quiera que vayan. Dales de tu Espíritu Santo, dales sabiduría para poder realizar la obra para la cual tú los estás llamando. Y nosotros, como ancianos de esta iglesia, en el nombre del Señor Jesús, colocamos ahora nuestras manos sobre sus cabezas para pedir la bendición del Espíritu Santo sobre ellos. Que tú, Señor, puedas derramar abundantemente tu bendición y que llenos del fuego y el poder de lo alto puedan ser testigos donde quiera que vayan. Los encomendamos en tus brazos de amor en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Señor te bendiga, José Luis. Te vamos a extrañar. Chris. ¿Cuántos quieren enviar saludos a los lugares donde ellos van? Mira, José Luis y Cris, mira las manos que se levantan. Son nuestros saludos, please. Lleven nuestros saludos a donde ustedes vayan, de parte de la Iglesia del Evangelio Eterno. Nuestra lectura bíblica en Filipenses, capítulo 3, nos habla de los tres estados de Cristo. Comenzando con el versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí se nos presenta el primer estado de Cristo. Podríamos llamarle el estado de preexistencia. Antes de que Él viniese a este mundo, Él existía, dice aquí, en forma de Dios. En el idioma en que el apóstol Pablo escribió el Nuevo Testamento,
y la carta a los Filipenses es el idioma griego. Y forma de Dios se dice morfe theou. Morfe quiere decir forma, de ahí viene morfología, que es la forma, ¿verdad? Morfe, y Dios se dice theos, pero cuando está en genitivo de Dios, entonces se dice morfe theou. Cristo existió desde toda la eternidad junto con el Padre en forma de Dios. Sigue diciendo el versículo, pero no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no dijo, no, yo como soy igual a Dios, no me voy a encarnar, no me voy a rebajar. Dice, no estimó el hecho de que era igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí aparece el segundo estado de Cristo. El primero es morfe theou, forma de Dios. El segundo es forma de siervo, morfe doulou, morfe theou, morfe doulou. Doulos es siervo en griego. Doulos. Doulou es de siervo. En forma de siervo se despojó, se quitó su vestidura real, se despojó de la adoración, de la magnificencia, de la gloria que lo rodeaba por ser uno con el Padre, y se hizo semejante a los hombres, dice el versículo 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este segundo estado de Cristo es su estado de encarnación. A esto se le llama la kenosis en griego. Kenosis, yo sé que estoy diciendo algunas palabras con las cuales no estamos familiarizados. Morfe theou, morfe doulou y ahora kenosis. Kenosis es la palabra que se usa aquí para despojarse, el despojamiento de Cristo. En otras Biblias lo traducen como se anonadó a sí mismo. Se anonadó, o sea, se hizo nada. Se hizo como los hombres, una criatura. Siendo el creador, se rebajó a tomar la naturaleza del hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego viene el tercer estado de Cristo, versículo 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Este es el estado de exaltación. Podríamos llamarle al primer estado el estado de preexistencia como Dios. El segundo, el estado de encarnación como hombre, humillación, kenosis, anonadarse. Y el tercer estado es exaltación. Los que estuvieron anoche recuerdan que comenzamos estudiando sobre la divinidad de Cristo y viendo su preexistencia. En San Juan capítulo 17 y versículo 5, Jesús le dice al Padre: Padre, he acabado, versículo 4, la obra que me diste para hacer. Y en el versículo 5 dice: glorifícame tú, oh Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese.
San Juan, capítulo 17 y versículo 5. Glorifícame tú, oh Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, el versículo que sigue, el 5. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así que esa gloria que él tuvo junto con el Padre, se despojó, se anonadó, se quitó esa majestad y esa gloria para hacerse humano. Pero después de su resurrección y ascensión al cielo, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Exaltarlo hasta lo sumo es que no hay nada más alto que eso. Versículo 9, Filipenses 2:9. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Pregunto, si es un nombre sobre todo nombre, ¿hay un nombre más excelso que el nombre de Jesús? Dice que es un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este estado final de exaltación, noten, primero, morfe theou, igual a Dios. Luego, morfe doulou, igual al hombre, igual al siervo. Y luego, nuevamente, estado de exaltación hasta lo sumo. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta serie que estoy dando en el día de hoy, continúo, es sobre la deidad del Hijo de Dios, como Él es el pleno Dios. Colosenses capítulo 2 y versículo 9, después de Filipenses, viene Colosenses. Capítulo 2 y versículo 9 dice, porque en Él, y está hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, sin faltarle nada, habita corporalmente en Jesucristo. O sea, Él es exactamente igual que Dios Padre. Comenzamos nosotros a ver, al dar esta serie, hace algunas semanas atrás, que anoche continuamos y hoy seguimos, evidencias de la plena deidad de Cristo. Y vimos algunas ya, y ahora voy a continuar con las distintas evidencias. Repasemos un poquito las que ya hemos visto anteriormente. La primera evidencia de que Cristo es realmente Dios, que establece su deidad absoluta, la encontramos en la aplicación del nombre o del título Hijo de Dios a Jesucristo. Y usted dice, bueno, pero si es Hijo de Dios, ¿no quiere decir entonces que tuvo un comienzo? Si es Hijo. Anoche nosotros vimos las distintas ideas y doctrinas aberrantes. Aberrantes quiere decir falsas, torcidas, enseñanzas distintas a lo que enseña la palabra de Dios con respecto a quién realmente es Cristo. Y una de esas doctrinas aberrantes es la doctrina que enseña que allá en la eternidad, mucho tiempo antes de que se creara el mundo, el Padre engendró al Hijo. O sea que el Hijo tuvo un comienzo. Anoche estudiamos sobre quién era Arrio. Arrio era un monje,
pero más que monje, era un pastor de una iglesia muy importante en los primeros siglos de la era cristiana. Era obispo de Alejandría, una iglesia muy influyente en los primeros siglos. Y allá por el año 300, Arrio se levantó enseñando que Jesucristo no era igual que el Padre, que el único Dios verdadero era Dios Padre, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había tenido un comienzo, que Dios le había dado a él la vida. Eso hace de Cristo un ser creado, un ser que recibió la vida de otro, por lo tanto una criatura. Eso enseñaba Arrio. Y Arrio también enseñaba que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es la influencia de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, pero que no es una persona aparte del Padre y del Hijo. Y anoche vimos muchas evidencias para mostrar qué es lo que la Biblia enseña con respecto a Dios. Cuando Cristo se adjudica a sí mismo el título de Hijo de Dios, eso no es rebajarlo, al contrario, es hacerse igual a Dios. Vamos a leerlo. San Juan, en el capítulo 5. Juan, capítulo 5. Y versículo 18, dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo decían que él quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual ¿a quién? A Dios. El hecho de que Jesús decía que él era el Hijo de Dios, haciendo a Dios su Padre, dice aquí que los judíos lo interpretaron, lo entendieron como que él se estaba haciendo igual ¿a quién? A Dios. Decir que Dios era su Padre. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué? Si nosotros le llamamos Padre a nuestro Dios y todos nosotros decimos que somos hijos de Dios. En la mente judía, decir que Dios era el Padre de Cristo era hacerse igual a Dios. Nuevamente en San Juan, en el capítulo 10, dice el versículo 30: yo y el Padre uno somos. Y anoche estudiamos la palabra uno en hebreo, ejad, y en el idioma original vimos el significado de esa palabra uno, porque en la Shema, usted dice, ¿qué es eso de la Shema? La Shema es la declaración de fe de todo hebreo, de todo judío. Está en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Yahvé o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero aquí Cristo dijo: el Padre y yo uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. El hecho que Jesús decía que Dios era su Padre era hacerse igual a Dios. Y Cristo utilizó este título de Hijo de Dios sin ninguna reserva. Se lo aplicó a sí mismo con libertad, con franqueza completa.
Ese es el título que comprende en manera explícita su singular relación o filiación con el Padre. Para nosotros decir que es hijo es como decir, bueno, si Dios es el Padre, entonces Jesucristo es menos que el Padre, o procedió del Padre porque es hijo. Pero en la mente hebrea, ser hijo de Dios en ese sentido era hacerse igual a Dios, porque significaba es de la misma esencia, es de la misma naturaleza, es de la misma cualidad que el Padre. Hacerse hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Y ese es uno de los títulos que Cristo más usó para referirse a sí mismo. Hijo de Dios. También se hizo llamar el Hijo del Hombre para mostrar su plena afiliación con el hombre, que era de la misma naturaleza que el hombre. Hijo del hombre quiere decir exactamente igual que nosotros, pero hijo de Dios quiere decir exactamente igual que Dios. Esa fue la primera línea de evidencia que ya hemos estudiado. La segunda línea de evidencia es que a Cristo se le llama directamente Dios en la Biblia. Y hay muchos pasajes donde a Jesús se le llama Dios. Anoche vimos que Dios se dice en hebreo Elohim y en griego, lo acabamos de ver, Theos. Y esos dos títulos, tanto Elohim como Theos, se le aplica en la Biblia a Cristo, mostrando así su plena divinidad o su plena deidad. El llamarle a él Dios muestra la verdad indiscutible que los escritores bíblicos lo reconocían como pleno Dios. Veamos algunos ejemplos rápidamente. Y esto es a manera de repaso porque ya hemos visto esto antes. En Isaías, capítulo 9 y versículo 6, Isaías 9:6, hablando de ese niño que iba a nacer del Mesías, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se le llamaría a ese niño que iba a nacer? Dios fuerte. Noten allí el título Elohim, Dios fuerte, pero también se le llama a ese niño Padre eterno. Por favor, no vayan a confundir que al llamarle Padre eterno quiere decir que Cristo es el mismo Padre. No, son dos personas distintas. Anoche lo vimos, que son dos personas distintas. ¿Se acuerdan en el momento de cuando Cristo fue bautizado? La Biblia dice que saliendo él del agua, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se posó sobre él, y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo estaba en el agua, saliendo del agua, siendo bautizado. El Padre estaba hablando desde el cielo y el Espíritu Santo estaba bajando al mismo tiempo y se posó sobre Cristo. No confundamos las personas. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, distintas. Pero uno de los títulos que se le da a Cristo es Padre eterno. Tenemos que entender que este título de hijo no quiere decir que Cristo fue engendrado por el Padre. Porque algunos dicen, bueno, si Él es el Hijo, entonces Dios lo tuvo como Padre y Él es Hijo. Estos son títulos, oficios, roles
o prerrogativas que se adjudicaron el uno al otro. Veamos un ejemplo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice en el versículo 5, comparando a Cristo con los ángeles y mostrando que Él es mucho más grande y superior a los ángeles. Bueno, comenzando desde el versículo 1, ya se está exaltando a Cristo y poniéndolo en su verdadera posición de exaltación, el tercer estado que vimos hace un momento. Después de su ascensión al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el versículo 2 de Hebreos 1. Hebreos 1:2. En estos postreros días o tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que esto. ¿Recuerdan que al ser exaltado se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Y como Cristo recibió un nombre mucho más superior que cualquier ángel, porque se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Noten que esto de ser padre y él ser hijo es un pacto que ellos hicieron entre ambos. El padre dice: yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Es un contrato en el plan de redención. Cristo se iba a hacer hombre, iba a nacer como hijo, como bebé en este mundo. Por eso dice: cuando introduce el primogénito en el mundo, cuando Él vino a nacer en este mundo, ahí es donde literalmente llegó a ser hijo de Dios por engendramiento. Por eso dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cristo fue engendrado en el vientre de María como hijo de Dios. Pero existía antes que eso. Existía desde toda la eternidad. Lucas capítulo 1 y versículo 35 nos dice cómo fue que Él fue engendrado. Lucas 1:35, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otra vez el título: Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es engendrado del Espíritu Santo en el vientre de María. Desde allí en adelante es conocido como Hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy. Pero en la eternidad, como vimos antes, era uno con el Padre. Ahora, a Cristo se le llama Dios en muchos versículos de la Biblia. Ya vimos Isaías capítulo 9 y versículo 6. También en Isaías capítulo 7 y versículo 14 está una profecía de ese niño que iba a nacer de una virgen. Isaías capítulo 7 y versículo 14 dice: porque he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ese niño que iba a nacer de la Virgen iba a ser Dios con nosotros. Otra vez a Cristo, ese niño que nace, se le llama Dios con nosotros. O sea, era Dios que se hizo carne. Si vamos a San Juan en el capítulo 1, texto que ya hemos estudiado en esta serie, nos dice en el versículo 1 en adelante, Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Él no recibió la vida de nadie. Él es la vida. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En Él estaba la vida. Él es el dador de la vida. Él es el originador de la vida. Por eso en el libro de Hechos, en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, en el discurso de Pedro el día de Pentecostés, dice en el versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Está hablando de cuando escogieron a Barrabás en lugar de Jesús. Y matasteis, versículo 15, ¿a quién matasteis? Dice él: al autor de la vida. Fíjense el título que se le da a Cristo: el autor de la vida. En Él estaba la vida. Él es el que da vida. Por eso en San Juan, en el capítulo 5, San Juan en el capítulo 5, nos dice en el versículo 21: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él es el autor de la vida. Como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo. Por eso en San Juan, en el capítulo 10, nos dice en el versículo 17: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como hombre, Él se limitó, se despojó a no usar su divinidad, su poder. Pero en el momento en que Él entregó su vida, Él dice: nadie me la quita, yo la pongo. Y yo mismo tengo el poder de volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En ese sentido, Él podía usar su propio poder para resucitar, para volver a la vida. Él salió de la tumba con el mismo poder de la deidad, porque Él era Dios. Humanamente murió su naturaleza humana, pero su naturaleza divina no podía morir. Él volvió a la vida por su propio poder, porque Él es el autor de la vida. Bien, vimos
algunos pasajes donde a Cristo se le llama Dios. Si quieren anotar algunos otros, se los voy a dar. Vimos Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. También en Juan 20, 28, Tomás le llama a Jesús Señor mío y Dios mío. Y Cristo no lo reprende por llamarle su Dios. Romanos 9, 5 es otro pasaje donde a Cristo se le llama directamente Dios. Dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otro pasaje donde a Cristo directamente se le llama Dios. También en el texto con que comenzamos hoy nuestra lectura bíblica, Filipenses 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el hecho de que era igual a Dios como algo a que aferrarse. Era Dios, pero se despojó y se hizo semejante a los hombres, tomando la forma de siervo. Hay muchos pasajes más donde a Cristo se le llama directamente Dios. Anoten algunos más. Pueden anotar 1 de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que se presentó, se hizo carne, ¿fue quién? Dios. Por supuesto, Mateo capítulo 1 y versículo 23. El ángel le dice a José: y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es con nosotros Dios, citando a Isaías 7:14. Otro texto donde se le llama Dios es Tito 2:13. Tito. Y aquí no solamente se le llama Dios, se le llama gran Dios. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuevamente, Hebreos capítulo 1 y versículo 8. Es interesante porque aquí es el Padre el que llama al Hijo Dios. Dice el versículo, ya leímos del 5 al 7. ¿A cuál de los ángeles, decía el versículo 5, dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Y en el versículo 8 dice, mas del Hijo dice, y el que está hablando ahora es el Padre, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Del Hijo el Padre dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Nuevamente, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, otro pasaje donde a Cristo se le llama Dios. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí se le llama Dios y Salvador Jesucristo. ¿Okay? No dice que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, como traducen los testigos de Jehová en su Biblia. Le agregan una palabrita. Dice, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Le ponen una letrita allí, una del Salvador Jesucristo, para hacer ver como que son dos, cuando lo que Pedro escribió es nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
La Biblia dice, hay de aquel que le agregue algo o que le quite algo a la palabra de Dios. Hay una maldición para el que le agregue. Dios va a agregarle las plagas a esa persona y van a caer sobre él. Y si le quita de la palabra de Dios algo, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Así que no podemos estar cambiando la palabra de Dios. Un texto más está en Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Fue nuestra lectura bíblica en el culto anoche, en la presentación anterior de esta serie. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Judas, una hoja más adelante, Judas, versículo 25, dice, vamos a leer desde el 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Así que a Cristo, nuestro Salvador, dice que Él nos puede guardar sin caída y presentaros delante de Él sin mancha en su gloria cuando Él venga. Y le llama el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y por supuesto, en el libro de Apocalipsis, Cristo es exaltado hasta lo sumo. En Apocalipsis capítulo 1 nos dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí se le llama el Todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Y cómo sabemos que está hablando de Cristo? Porque en el versículo 11 dice, oí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y nuevamente en el versículo 17 dice, cuando yo lo vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El que estuvo muerto y volvió a vivir, ¿es el Padre? Obviamente no. Es Jesucristo el que estuvo muerto y volvió a vivir. Y a Él se le llama el Todopoderoso. No solamente se le llama Dios en la Biblia, y estoy repasando ya lo que hemos visto anteriormente. Se le llama también con una cantidad de títulos o nombres que en la Biblia se reservan exclusivamente para la deidad. En el Antiguo Testamento hay como 70 nombres o títulos que se aplican a Dios. Y en el Nuevo Testamento hay 170 adicionales. 170 títulos o nombres más. Por ejemplo, Roca, Salvador, Creador, Pastor, Hacedor, Sustentador, Jehová, justicia nuestra, Libertador, Redentor, Sanador, etcétera, etcétera. Todos estos se aplican a Jehová y se aplican a Cristo, a ambos. Hay algunos obviamente que se aplican a personas, como por ejemplo a Moisés se le llama el libertador. Pero cuando se aplica a Dios y se aplica a Cristo, se los pone en estado de igualdad. Pero hay algunos que son exclusivos para Dios, que no lo usa ninguna otra persona. Por ejemplo, el primero y el último, como ya vimos en el Antiguo Testamento, es Jehová el primero y el último. Isaías capítulo 44 y versículo 6.
Isaías 44:6 dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y nuevamente Isaías capítulo 48, Isaías 48 y versículo 12, dice: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. Anoche vimos este versículo, el 16, que está hablando el que creó los cielos y la tierra, que es Cristo. Dice: mi mano fundó la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Y entonces dice en el versículo 16: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí están los tres mencionados, ¿notaron? Desde el principio yo estaba allí fundando la tierra. No se hizo en secreto, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Aquí el que está hablando es Cristo. Él dice: yo soy Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, tu Dios. Yo estaba cuando se fundó la tierra, mi mano midió los cielos con el palmo. Mi mano fundó la tierra, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Cuando Él vino a esta tierra, fue enviado de parte de Dios. Otros títulos que se le dan es principio y fin, el Santo, Señor, Señor de todos, Señor de gloria, Rey de gloria, admirable, Padre eterno, Verbo de Dios, Emanuel, mediador, Rey de reyes, Señor de señores, etcétera, etcétera, etcétera. 170 títulos que se le dan a Cristo en el Nuevo Testamento y más de 70 en el Antiguo Testamento, y todos se aplican abiertamente a Cristo. Esa es la tercera línea de evidencia. A ver, repasemos. La primera era que Cristo se reconoció como el Hijo de Dios, y ser hijo de Dios era ser igual a Dios. La segunda era, a Cristo se le llama directamente Dios. La tercera era, a Cristo se le aplican títulos o nombres que son de Dios, de Jehová. Eso se le aplican abiertamente a Cristo. También a Cristo se le aplican atributos que pertenecen únicamente a Dios. Miren, Dios tiene ciertas prerrogativas o atributos que lo hacen Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que el único que es inmortal y eterno es Dios. Inmortal y eterno. Léanlo allá en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 6, versículo 15 y 16. El cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Aquí está hablando de Dios el Padre, pero está hablando de Jesucristo
también. Cristo es eterno. El único que es inmortal. Rey de reyes y Señor de señores. Veamos otro atributo que se le adjudica a Cristo. Dios es omnipotente, dice en el Antiguo Testamento. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque Él es todopoderoso, omnipotente. Ya vimos en Apocalipsis 1:8 que a Cristo se le llama todopoderoso. Pero también en Mateo 28, versículo 18, Cristo se adjudica ese atributo a sí mismo. Él dice, después de su resurrección, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido dado. O sea, Él es todopoderoso. Otro atributo que le pertenece a Dios es que Dios conoce todas las cosas. Este atributo se llama omnisciencia, omnisapiencia también. El primero es omnipotencia, el que acabamos de ver. Todo lo puede. El segundo es omnisciencia, o sea que todo lo sabe, aún lo que está dentro del corazón del hombre. Eso ningún ser creado puede hacer. Los ángeles no pueden leer lo que está dentro de nosotros, ni leer nuestra mente. Satanás no puede leer lo que estamos pensando, pero Dios sí, porque Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Y ese atributo se le atribuye a Cristo. Veamos, por ejemplo, Mateo capítulo 9 y versículo 4. Mateo 9, versículo 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Vean Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 8. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, ¿qué era lo que estaban pensando? ¿Cómo este hombre dice que puede perdonar pecados si es hombre? Versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús podía leer el pensamiento de esta gente. Miren en San Juan en el capítulo 2. San Juan en el capítulo 2, dice el versículo 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Cristo conocía el corazón, los pensamientos. Solo Dios puede hacer eso. Por eso Él es Dios, omnisciente, omnisapiente. El Señor conoce tus pensamientos y los míos. No hay nada que le podamos esconder a Él. Él sabe lo que estamos pensando. Aún antes que lo pensemos, Él sabe lo que vamos a pensar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Otro atributo que le pertenece solo a Dios es el de inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia, Dios no tiene variación. Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Santiago capítulo 1 y versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí dice que Dios no cambia,
que en Él no hay mudanza, en Él no hay ni sombra de variación. Él es el mismo, no cambia. Lo mismo se dice de Cristo. Hebreos capítulo 13 y versículo 8. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No me pusiste el próximo versículo? El más importante, donde se le aplica a Cristo, Hebreos 13, 8. Lo estoy esperando. Ahí está. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, ¿y qué? Y por los siglos. No hay cambio en Él, es el mismo. Se le da el atributo de inmutabilidad. Otro atributo es el atributo de omnipresencia. ¿Qué quiere decir omnipresencia? Que Él está en todo lugar, presente. Vamos a leerlo ahora en Mateo capítulo 18 y versículo 20. Mateo 18, 20. Dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ese es el atributo de la omnipresencia. Él está donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Solo Dios puede hacer eso. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? Hemos visto varios atributos que le pertenecen solo a Dios, pero que Cristo los tiene. También, quinta línea de evidencia. La quinta línea es: no solamente a Cristo se le dan atributos de Dios, pero también obras que solamente Dios realiza o prerrogativas que solamente Él posee, que se ejercen únicamente por Dios, se las dan a Cristo. Por ejemplo, número 1, la creación del mundo, la creación del universo. Hebreos 1, versículo 2 y 3, dice que Cristo fue el que creó el universo. La sustentación o preservación de la creación, Colosenses 1, 17, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder es Cristo, Hebreos 1:3. Número 3, el derecho de hacer juicio. El derecho de hacer juicio. San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y nuevamente en el versículo 26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Cristo es el que hace juicio. También el de dar vida y resucitar a los muertos, ya lo vimos ahí en San Juan 5, 21 y 26 al 29. También el de perdonar pecados, lo leímos en Marcos capítulo 2, versículos 5 al 10. El transformar nuestros cuerpos y darnos inmortalidad. Primera de Corintios 15, 52 y 53 y Filipenses 3, 21. Cristo va a transformar nuestros cuerpos. Otra línea de aplicación es la aplicación a Cristo del nombre sagrado y sacrosanto
de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el nombre más sagrado de Dios? ¿Cuál? Yahweh, Yahvé, ¿cómo se pronuncia? En nuestra Biblia se pone Jehová. En hebreo no se sabe exactamente cómo se pronunciaba. En hebreo son 4 letras. 4 letras. Por eso se le llama el tetragramatón. ¿Cómo dije? Tetragramatón. ¿Y qué quiere decir tetragramatón? 4 letras. ¿Saben cuáles son esas 4 letras? La Y o la Y, la H, la W y la H. 4 letras. Pero si usted las trata de leer, no las puede leer. La primera Y puede decir ya. Y luego viene una H y luego viene una W, Yahweh o Yahvé. Pero nadie sabe realmente cómo se pronunciaban. ¿Saben por qué se perdió cómo se pronunciaban? Porque esas 4 letras, que son el nombre propio, el nombre sagrado de Dios, para los judíos eran tan sagradas, tan solemnes, que con tal de no transgredir el mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, los judíos nunca pronunciaban esas 4 letras. No las pronunciaban. Cada vez que veían esas 4 letras, en lugar de decir Yahweh o Yahvé, decían Adonai. Y Adonai quiere decir Señor. El nombre Yahweh o Yahvé, las 4 letras, aparecen 6.856 veces en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces dije? 6.856 veces. Es el nombre más usado de Dios y es el nombre más sagrado y más solemne. Es el nombre que Dios autorreveló. O sea, cuando le preguntaron cómo se llamaba él, Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Ese fue el nombre que Dios dio. Vamos a leer en un momento ese versículo. Dios dijo, yo soy Yahvé, este es mi nombre. Con él se me conocerá por todas las generaciones. Dios reveló ese nombre, no es un nombre que el hombre le puso. Dios mismo dijo que ese era su nombre, pero miren, para los judíos este nombre era tan sagrado que no se atrevían a pronunciarlo. Cuando los masoretas, ¿saben lo que son los masoretas? Los masoretas son los escribas que copiaban a mano la Biblia. La copiaban sobre cueros de animales. Escribían con tinta sobre cueros de animales, sobre rollos. ¿Y con qué escribían? ¿Con qué instrumento escribían? Con una pluma, pero no una pluma como la que nosotros le llamamos pluma. Hoy en día nosotros le llamamos pluma a un bolígrafo, pero en realidad la palabra pluma viene de las plumas de aves, de pájaros que se usaban en aquel entonces para escribir. Como la pluma es hueco, ¿verdad? Es como un sorbete, ¿no es cierto? Es un canuto, una cañita hueca por dentro. Como un popote, sí, como un popote. Usted la puede usar como popote, le corta abajo y le corta arriba y puede chupar por dentro, ¿ok? La pluma se le hacía un agujerito en la parte de abajo, en la punta, y entonces se sumergía en tinta y se llenaba la pluma con la tinta y luego se escribía con eso. Cuando los escribas o los masoretas llegaban a esas 4 letras sagradas, la Y, la H, la W y la H, Yahweh, cuando llegaban esas 4 letras, tomaban una pluma nueva que no se había usado nunca para escribir. Y con esa pluma dibujaban las 4 letras. Y después que dibujaban esas 4 letras,
quebraban la pluma y la tiraban para que nadie más la volviera a usar para escribir, porque había trazado esa pluma las 4 letras sagradas. Imagínense que a veces en un solo versículo aparecen 3, 4 veces el nombre Yahvé. Y cada vez que iban a escribir, tomaban una pluma nueva, escribían las 4 letras y la descartaban. 6.856 plumas tenían que usar nuevas para escribir el nombre de Jehová, porque para ellos era tan sagrado ese nombre. Y cuando veían esas 4 letras, simplemente no las pronunciaban. Lo que decían en lugar de eso era Adonai. Incluso hasta el día de hoy, ningún judío dice Jehová o Yahvé. Ellos no pronuncian ese nombre. Por eso la Shema, que dijimos hace un momento, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Anoche estudiamos la Shema. Ahí dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Pero la palabra Jehová, los judíos dicen Adonai, que quiere decir Señor. No la pronuncian. Simplemente cuando ven esas 4 letras, ya saben que no deben tratar de leerla. Simplemente dicen Señor, Señor. Hasta el día de hoy los judíos no pronuncian esas 4 letras. Y miren, cuando se refieren a esas 4 letras, ¿saben cómo dicen? Hashem. Hashem. Y Hashem quiere decir el nombre. El nombre. No lo pronuncian, simplemente dicen, cuidado de no tomar el nombre en vano. No dicen el nombre de Jehová, el nombre en vano, porque para ellos es tan sagrado ese nombre. Fíjense qué interesante. En el libro de Levítico, en el capítulo 25, Levítico, capítulo 25, cuenta la historia de un 24 es, Levítico 24, sí. Cuenta la historia de un muchacho que se atrevió a blasfemar el nombre de Jehová. Dice el versículo 10, en aquel tiempo un hijo de una mujer israelita, que era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, se pelearon. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Notaron que no dice qué nombre, simplemente dice blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Adonai, de Jehová. Y Adonai habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre de Yahvé ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, si el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Notaron cómo dice? Si blasfemare el ¿qué? El nombre. En hebreo el nombre se dice Hashem. Ha quiere decir él, el artículo, él. Hashem. Saben que en hebreo es igual que en inglés. El artículo es uno solo, es muy fácil. Por ejemplo, en español nosotros tenemos que decir, si nos referimos a una persona masculina, tenemos que decir él. Pero si nos referimos a una persona femenina, tenemos que decir ella o la, el artículo la, ¿verdad? La mujer, el hombre. Si nos referimos a muchos hombres, tenemos que decir los hombres. Y si nos referimos a muchas mujeres, tenemos que decir las
mujeres. En hebreo es igual que en inglés. The man, the woman, the children. El mismo artículo, THE. El hombre, the woman, la mujer, the women, las mujeres. El mismo artículo, en hebreo es igual, se dice ha. Ha, ish. Anoche ya les di esa clase de hebreo, ¿verdad? Les expliqué que hombre se dice ish y mujer se dice isha. Y hombres, ishim, ¿verdad? Pero el artículo es uno solo. Ha, isha. Ha, ish. El hombre y la mujer, no. El hombre y ja, mujer. El mismo artículo, igual que en inglés. Por eso Hashem quiere decir el nombre. Shem es nombre, Ja es él. Y fíjense cómo lo usa en la Biblia. Dice, el que blasfemare el nombre, que muera. Ahí está el nombre en sentido absoluto. No se dice qué nombre, simplemente el nombre con mayúscula, porque se está refiriendo al nombre sagrado de Dios. Ahora vean qué interesante. Dios reveló este nombre. Y esta va a ser la última línea de evidencia que vamos a ver en este momento, porque el tiempo se nos acabó. Esta tarde vamos a seguir y vamos a ver algunas otras líneas de evidencias fascinantes. Por ejemplo, el nombre Miguel, el arcángel. ¿Por qué a Cristo se le llama el arcángel Miguel? ¿Es Cristo un ángel? ¿Es él el arcángel Miguel o no? Esta tarde vamos a hablar sobre eso. Pero déjenme terminar este punto antes de concluir. A Cristo se le aplica el nombre sagrado de Dios, que Él mismo reveló. Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y esto nos introduce a algo más que vamos a ver esta tarde. Jamalak Adonai. ¿Qué dije? Jamalak Adonai. Y usted dice, hoy vino el pastor hablando en lenguas. Porque les estoy dando muchas palabras en griego y en hebreo, ¿verdad? Jamalak Adonai quiere decir el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová. Dice así, comenzando con el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim, de Dios. Y se le apareció, versículo 2, el ángel de Jehová. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora, si nosotros nos paráramos allí, diríamos, bueno, se le apareció un ángel en medio de la zarza. Pero aquí no dice que fue un ángel, dice que fue el ángel de Jehová en medio de la zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién era el que se le apareció en la zarza? El mismo Dios, Jehová. Pero en el versículo 2 decía que fue el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová que se le apareció a Moisés en la zarza? La palabra ángel quiere decir mensajero. ¿Quién es el mensajero de Jehová?
¿Fue Dios el Padre el que se le apareció a Moisés? Esta tarde vamos a ver eso. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Y quién es el arcángel Miguel? Pero hasta ahora hemos visto que el ángel de Jehová es el mismo Jehová. Y Jehová le dice: voy a sacar a Israel de Egipto. He escuchado su clamor y te voy a mandar a ti para que los libertes. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran: ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de él? Shemó. Mi Shemó. Mi quiere decir cuál. Mi Shemó. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cómo te llama? Cuando tú te encuentras a alguien allá en Israel y quieres saber su nombre, le dices mi Shemaje. O sea, ¿cómo es el nombre tuyo? Pero si quieres decir, ¿y cómo es el nombre de él? Dices mi Shemó. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama él? Así dijo Moisés, mi Shemó. Y le respondió Dios a Moisés, versículo 14: yo soy el que soy. Y le dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál nombre le dio? ¿Cuál nombre le dio? Moisés le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él dice: yo soy. No hay otro. Yo. ¿Quién más? Yo soy. Con eso le está diciendo: no más hay un Dios verdadero. ¿Para qué necesitas saber su nombre si nomás es uno? Yo soy. El nombre yo soy viene de el verbo ser. Y se dice: Anoquí es yo. Anoquí heyejí. Anoquí heyejí. Yo soy heyejí heyejí. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Anoquí heyejí me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Y dijo más Dios, versículo 15: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios dijo que con ese nombre se iba a conocer el Dios verdadero. Lo que está traducido allí como Jehová en nuestra Biblia son las 4 letras. Y-H-W-H. 4 letras. Dijo más Dios: Jehová, Yahvé. ¿Saben cómo se dice? Las mismas letras de yo soy son las primeras 2 letras de Jehová. Y cuando usted traduce el significado, porque es del mismo verbo, el verbo se dice hayaj, el verbo ser. Heyejí es yo soy. Pero Jehová se dice Yehuá o Yahweh o Yahvé. Nadie sabe realmente cómo, pero es una forma del verbo ser. Y literalmente, si uno lo traduce del hebreo al español, está en participio, en la forma verbal que se llama participio, y es
el que es. Eso es lo que quiere decir, el que es. O sea, el que existe, el que tiene vida en sí mismo, el que vive, el que existe. Aquí en mi Biblia dice, tiene un numerito al lado del nombre Jehová, el número 1, y al pie de la página, al margen dice, el nombre Jehová representa el nombre divino. A ver, fíjense en su Biblia, ¿lo tienen? Al pie de la Biblia. El numerito 1 dice, el nombre Jehová representa el nombre divino, y luego vienen las 4 letras, YHWH, que aquí se relaciona con el verbo hayaj, que es el verbo ser. Jehová es del verbo hayaj, que quiere decir ser, existir, el que soy. Ese es el nombre que Dios le dio a Moisés y dijo, con este nombre me van a recordar para siempre por todas las generaciones. Es el nombre sagrado de Dios, es el nombre que los masoretas quebraban la pluma para deletrear ese nombre. Es el nombre que los ángeles se cubren el rostro y se cubren los pies cuando lo pronuncian. Lo vimos el sábado pasado en Isaías 6. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Eso se dice Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Los ángeles se cubren el rostro para decir el nombre de Dios. Los judíos no lo pronuncian. Los masoretas, los escribas, escribían ese nombre con una pluma nueva y la quebraban para que ninguna otra palabra pudiera ser delineada, porque esa pluma había dibujado las 4 letras sagradas. Así de sagrado era para ellos este nombre. Pero resulta que ahora el Señor Jesucristo se aplica ese nombre a sí mismo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Quién es realmente Jesús? Al terminar esta secuencia de temas que llevamos, ustedes van a saber que el Señor Jesucristo no es nada más ni nada menos que el mismo Dios Jehová. No es que Él sea el Padre, cuidado, no confundamos. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo Dios Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Juan capítulo 8. Versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no sirve de nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no cumple 50 años y tú dices que has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Saben lo que hizo Jesús? Mencionó el nombre que nadie se atrevía a pronunciar, porque ellos decían Adonai, pero Jesús se atrevió a decir ese nombre. Y miren lo que pasó, versículo que sigue, el 39. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Apenas
apenas Jesús mencionó el nombre sagrado, los judíos agarraron piedras. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés que cualquiera que blasfemare el nombre, que muriera. Y Jesús se atrevió a decir antes que Abraham fuese, yo soy. Elena de White, al comentar esto, dice algo muy interesante. Cuando Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy, dice ella, un silencio cayó sobre la audiencia. Este rabí de Galilea, este maestro, había mencionado el nombre sagrado de Dios. Los judíos quedaron espantados al escucharlo. Y cuando reaccionaron, agarraron piedras para apedrearlo, porque este hombre se había adjudicado a sí mismo el nombre sagrado del único Dios verdadero. Qué tremendo. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Saben ustedes que los judíos nunca usan yo soy juntos? En el idioma hebreo no se dice Anoki Heyehi. Simplemente dicen o Anoki o dicen Heyehi, pero no mencionan los dos juntos. Por ejemplo, si usted quiere decir yo soy, simplemente dice soy. Soy. Si alguien dice, ¿quién es Hugo Gambetta? Yo. Pero no digo yo soy en hebreo, porque si yo digo las dos cosas juntas, estoy mencionando el nombre sagrado. Entonces, si alguien pregunta, ¿quién es Pedro? Pedro responde, yo, pero nunca dice yo soy, juntos. O si alguien quiere decir, yo soy alto, no dicen yo soy alto, dicen soy alto, soy alto. O si quieren decir, soy americano, yo soy, no lo dicen, dicen soy americano, soy comilón, pero no dicen, sí, eso era para hacerles recordar que ahorita vamos a comer, que no se desesperen. Pero Jesús usaba ese vocablo continuamente. Cuando él dijo, por ejemplo, yo soy el buen pastor, él no dijo soy el buen pastor, dijo yo soy el buen pastor. Cuando él dijo yo soy la puerta, no dijo soy la puerta, dijo yo soy la puerta de las ovejas. Cuando él dijo yo soy la luz del mundo, no dijo soy la luz del mundo. Lo podría haber dicho y se entendía de igual manera, porque así hablan los judíos, soy la luz del mundo. Pero él dijo yo soy la luz del mundo. Es más, cuando la turba vino a recogerlo, la noche en que Judas le dio el beso, la historia está en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Versículo 4, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y se cayeron de espaldas a la tierra. Así dice. Cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Fue tan grande el impacto cuando Jesús mencionó el nombre sagrado,
que en el espanto se volvieron hacia atrás y se cayeron a la tierra, porque Jesús había mencionado el nombre sagrado. Nuevamente, en el momento en que estaba ante el sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote le dijo: mira todo lo que estos testifican contra ti, ¿no dices nada? Y entonces el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y saben lo que Cristo respondió? Yo soy. ¿Y saben lo que hizo el sumo sacerdote? Se rajó las vestiduras. Eso era señal de blasfemia. Y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Por su propia boca lo habéis escuchado. Porque Jesús otra vez había dicho: yo soy. Cristo se adjudicó a sí mismo el nombre sagrado de Dios. Y esta tarde vamos a ver hasta dónde llegó esto en la iglesia cristiana. Vamos a ver quién realmente es Cristo y vamos a descubrir que Él es el mismo Dios Jehová. Donde quiera que ustedes lean en el Antiguo Testamento de Jehová, nunca más la Biblia les va a parecer igual. Porque ahora van a descubrir que cada vez que en la Biblia se dice Jehová, está hablando ¿de quién? De Jesucristo nuestro Salvador. Mi pregunta para ti es: ¿crees? ¿Crees que ese hombre que vivió hace casi 2000 años atrás en un lugar aquí en el planeta Tierra que se llama Israel, que creció en una provincia de Israel que se llama Galilea, que trabajó en una carpintería con su padre José, ¿crees que ese hombre de carne y huesos que andaba en sandalias, que se llenaban de polvo sus pies, crees que ese hombre es realmente el Hijo del Dios eterno que se hizo carne? ¿Lo crees de todo corazón? ¿Sabes que si tú crees eso, la Biblia dice que solo por creer eso serás salvo? Solo por hacer esa declaración puedes ser bautizado en ese nombre. Felipe y el etíope iban en el carro y Felipe le explicó quién era realmente Jesús al etíope. Y dice que mientras iban en el carro había cierta agua. Y el eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el hombre respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el mismo Dios. Y mandó a parar el carro y bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Para ser bautizado y ser parte del pueblo de Dios en esta tierra, hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y confesar a Cristo como Hijo de Dios es hacerlo igual a Dios. ¿Crees? ¿Crees que Jesucristo es el mismo Dios? Pues si crees, eres hijo de salvación. Eres heredero de vida eterna.
¿Quieres confesar públicamente hoy que crees que Jesucristo es ese Dios eterno hecho carne? ¿Te atreves a ponerte en pie y decir, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios? Bendito sea el nombre de Cristo. No hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Y esta tarde vamos a ver que el nombre de Jesús es el mismo nombre de Jehová. Vamos a descubrir cómo se dice Jesús en hebreo. Y van a ustedes descubrir que es el mismo nombre Jehová, el nombre de Jesús. Por eso los que dicen, no, hay que volverlos a bautizar en el nombre de Jesús, porque nomás se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta andan algunos por allí bautizando a la gente otra vez en el nombre de Jesucristo, porque dice que cuando los bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no los bautizaron bien. ¿Tú sabes cuál es el nombre? Porque fíjate que no dice bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice bautizándolos en el nombre, un nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo nombre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Hay alguno aquí que aún no ha hecho confesión pública de Cristo como su Salvador? La Biblia dice que si tú crees de todo corazón y confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo, puedes ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay alguien aquí que aún no se ha bautizado, así de adulto, creyendo y confesando el nombre de Cristo. Y quisiera en esta hora decir, pastor, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y yo quiero prepararme para tomar el paso del bautismo, porque yo quiero ser salvo y quiero que mi familia también se salve en el día de la venida del Señor. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? ¿Quisieras levantar tu mano? Yo quiero orar especialmente por ti. Si aún no has sido bautizado, bautizada. Amén, Oscar. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano. No te dé vergüenza levantar tu mano. Yo quiero orar por ti. Si aún no has tomado el paso del bautismo, levanta tu mano allí donde estás. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien más? Y aún no se ha bautizado así de grande, por inmersión, sumergido debajo del agua. ¿Alguien más? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero se ha apartado del camino del Señor. Le dio la espalda a ese nombre y se volvió al mundo. Y necesita reconciliarse con Cristo invocando ese nombre. Hay alguien que tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa ovejita que me salí del redil. Yo quiero volver a hacer un pacto con Jesús de salvación. Quiero que Él me reciba nuevamente como cordero, como parte de su rebaño. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de levantar su mano? Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar nuestro último himno. Es el número 12 en nuestro himnario. Y aquí habla de ese nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dulce nombre de Manuel. Dulce nombre siempre fiel. Dulce nombre, gloria a Él. Los ángeles todos cantan y nosotros también vamos a cantar a ese nombre que es el nombre sagrado de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él ha prometido estar contigo. Él dice, como aprendimos hoy, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa dónde vayas, dónde estés, en la circunstancia que te encuentres,
Si invocas ese nombre, Jesús está a tu lado para defenderte y para ayudarte, porque es el nombre del Todopoderoso. Caigamos de rodillas ante el nombre de Jesús. Padre Santo y Dios nuestro, a través de Jesucristo nos acercamos a tu trono de gracia, porque Él nos enseñó que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo haría. Él nos daría lo que le pedimos, porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay salud, en ese nombre hay victoria, en ese nombre hay salvación. Y en esta hora, al invocar este nombre, lo hacemos con reverencia, lo hacemos con solemnidad, al reconocer que en el nombre de Jesús está el poder para ser salvos. Padre Santo, te pedimos que a través de Cristo santifiques nuestra vida. Qué privilegio tan grande es llevar ese nombre en nosotros, llamarnos por el nombre de cristianos. Ayúdanos a honrar ese nombre, ayúdanos a honrarlo en la manera como pensamos, en la manera como hablamos, en la manera como nos comportamos. Que todos puedan decir verdaderamente estos son cristianos y llevan dignamente el nombre de Cristo Jesús. Tú dijiste, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos que selles este mensaje en nuestro corazón. Bendice en forma especial a las 4 personas que levantaron su mano en esta hora, que quieren reconciliarse contigo, que quieren invocar ese nombre para tener la seguridad de la salvación, que quieren ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Acepta la dedicación de sus vidas a ti y que muy pronto podamos verte venir en gloria. En ese día cuando ante ti se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Yahvé, el Dios Todopoderoso. En ese día te veremos cara a cara. Hasta entonces, Señor, guárdanos en tu amor, protégenos en tu benignidad y llévanos con bien. Despídenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.